Tengan todos muy buenas tardes, bienvenidos a este curso de Mecánica de Suelos 2. Este es el grupo 1, hoy es lunes 28 de junio de 2021. El día de hoy vamos a acabar con nuestro tema de estabilidad de taludes. Entonces vamos a ver aquello, denme unos segundos para que les muestre la presentación. Muy bien, ahí está. Vemos capítulo 7, estabilidad de taludes. Ya sabemos varias cosas, ¿no? ¿Qué es un talud? ¿Qué es una ladera? ¿Cuáles son los componentes? ¿Cómo es que puede fallar? Lo que representa un talud infinito, finito. Lo que es una falla plana, una falla circular. Dentro del deslizamiento, qué es traslacional, rotacional y cómo se halla el factor de seguridad. Hemos ingresado a los círculos de falla, hemos visto los métodos de masa, en qué consiste el método de fragmentos, método de masa homogéneo, condición no drenada ese gráfico, condición drenada este otro gráfico, y lo mismo expresado con el método de Zinc en otros gráficos acá, y cuando cambiamos el RU, el otro método. Y eso en cuanto al método de masas. Luego está el método de fragmentos, dividir en fragmentos, y ahí el equilibrio de fuerzas, lo que hay que asumir, y los autores detrás de cada uno de estos nombres. Y hemos visto el Bishop simplificado, la ecuación, la tabla, y un primer ejemplo, el 7,5. Entonces, con relación a este ejemplo 7,5 que era para hoy, quizá tienen alguna pregunta. Este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Después de ver este ejemplo 7,5, el otro tenía agua. Entonces, básicamente eso quiere decir que aquí aparece una fuerza adicional y esa fuerza adicional entra como un momento y este va a restar aquí extra de que aquí viene una presión de poros y ese es el factor de seguridad. Quizá tengan alguna pregunta de este ejercicio 7,6 con el método de fragmentos para una superficie de falla. Entonces paro ahí un momento, veo quiénes están ingresando, los admito, y si tienen alguna pregunta con relación a este problema, ¿no? El 7,5 y el 7,6 con el Bishop simplificado, entonces abran su micrófono, escriban alguna cosa con toda confianza. Bien. Y después de esto, que hemos visto la clase anterior en el método de fragmentos, que a veces se suponen cosas homogéneas, se llega a tablas, pero es el mismo procedimiento. Y ahí hemos visto Bishop y Morgenstern con las tablas que es M', N', que es RU, y ahí el ejemplo 7,7. ¿Alguna pregunta para este ejemplo 7,7? Este es muy buen momento. Igual ahí paro un momento. Y escucho que algunos están ingresando y dejo que ingresen. Bien. ¿Más preguntas? Mejor dicho, ¿alguna pregunta? Y luego hemos visto el método de Spencer, que por supuesto se puede trabajar igual que en el método de Bishop, pero indirectamente sin ver la ecuación detrás. Hemos entendido el concepto general de las hipótesis
Y llegamos a unas gráficas, esas son las que aparecen en el texto y hemos aprendido cómo usar esas gráficas, igual que las de Taylor en condición drenada, donde hay que asumir un factor de seguridad, determinar el otro, y el que estamos buscando, el global, se asocia con que los dos factores son el mismo, y eso es pasar una línea en esta gráfica. También hay un ejemplo, el 7.8, y quizá tienen algún comentario o pregunta sobre este problema. Este es muy buen momento para hacer cualquiera de esas preguntas. Bien. Con eso tenemos claro lo que hemos llevado hasta ahora. Entonces veamos más aspectos con relación al método de fragmentos. Ahí paro un segundo, veo que hayan ingresado todos, que no haya nadie esperando. Perfecto. Entonces vamos a ver más aspectos. Entonces, ¿qué podemos ver a continuación? Recordar esto que está aquí. Que si nosotros tenemos un talud, tomamos una superficie de falla cualquiera y dividimos en fragmentos de tal manera que las bases tengan la misma resistencia, de tal manera que adicionalmente podamos calcular adecuadamente el peso, que todos esos detalles, ¿no? Y ahí decimos que nos falta el método generalizado. Y en este método generalizado es específicamente un método, pero intenta explicar todo. Esa es la clave. Intenta explicar todo. Entonces ahí aparece la definición de esta que está acá. Y dice, un X sobre E de cada fragmento es igual a un lambda por una función de X. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la clave? El X es una resultante de tensiones tangenciales en las caras verticales a los dos lados de la rebanada o del fragmento. Entonces dice, perfecto, esta es una fuerza de esfuerzos tangenciales en las caras verticales. Y el E es una resultante de tensiones normales en las caras verticales a los dos lados de la rebanada. Entonces, en esencia dice, la fuerza que existe, hay una relación entre las fuerzas que se presentan en la cara de un fragmento y esa relación tiene que ver con un factor lambda. Es un factor de corrección a determinar, es una incógnita imprescindible para garantizar el cumplimiento de las ecuaciones de equilibrio y tener un sistema determinado con solución. Y fx es una función que describe la forma en la que varía x sobre e a lo largo del talud. Entonces vemos esta siguiente figura y decimos este es nuestro talud y estamos analizando esa superficie. Obviamente cada fragmento, ahí está cada fragmento, tiene fuerzas a un lado y al otro lado y cuando vemos una posición decimos hay una cierta función entre la relación de E sobre X y un coeficiente lambda. Y esa función, en función de X, dice a veces es una constante, el fx es una constante, a veces tiene esta forma de
medio seno, a veces es esta otra, a veces es una trapezoidal y a veces es cualquiera. Realmente puede ser variable esa función. Visto de otra manera, dice, vuelva a ver que este es el talud, que estos son los fragmentos y que hay una relación de E sobre X en función de la distancia. Entonces, esa relación de E sobre X es una aquí, otra allá, y esa relación puede ser una constante, puede ser una cualquiera de estas funciones. Y un lambda que hace el ajuste para que realmente haya un equilibrio. Ese es el criterio detrás de todo el método generalizado. Y ese es el método, se llama método generalizado, pero por supuesto uno dice, ya entiendo que si en el método generalizado esto de acá es constante, entonces ese se vuelve el método de Spencer. Esa es la idea. Y ese método generalizado involucra, por supuesto, otros métodos, pero se llama método generalizado. En inglés, el método generalizado se lo escribe como el GLE. Es el método generalizado del equilibrio límite. Y no es nada, no hace nada más que suponer algo más entre las fuerzas laterales con una función. Y obviamente no nos preocupamos mucho de más detalles, nos basta entender eso y quedamos tranquilos en cuanto a lo que representa el método generalizado de equilibrio límite. Bien, entonces, definido el método generalizado de equilibrio límite, decimos, vamos a comparar. Y en algún libro aparece este ejercicio, dice, este es el talud, esta es la pendiente, esta es la superficie a analizar, esas son las propiedades del suelo y eso. Entonces, para ese caso, dice, vamos a probar bien todos los valores y vamos a probar diferentes métodos y ahí aparece el Bishop simplificado. Y para ese talud, dice el Bishop simplificado, es aproximadamente 2.08, por decir algo, ¿no? 2 aquí, 2.08. Y hay otros métodos, aquí aparece el método de Yambu, y nunca lo habíamos visto, no me preocupo, digo, existen otros métodos, el Yambu simplificado no corregido, que sale más lejos, como 1.80 y algo. Luego está el Yambu riguroso, luego el simplificado corregido, y aquí entran Spencer, Morgenstern y Price. Y decimos, excelente, estos métodos, el Bishop simplificado y el de Spencer y Morgenstern y Price, involucran aspectos relacionados con momentos. Y estos otros métodos involucran aspectos relacionados con fuerzas. Y dentro de las hipótesis, aquí aparece el lambda, el factor al multiplicar a la función, y dice aquí el Bishop simplificado, debido a la hipótesis que el esfuerzo corte cero es lambda cero, y para los otros, en este caso, varía lambda y está en ese orden, y de ahí aparece eso. ¿Y cuál se puede decir que es un método más riguroso y exacto? Es alguno de los que está aquí y además un valor muy parecido lo obtiene esto y los otros ya dan valores diferentes. Por lo tanto, en conclusión uno dice, si utilizo el GLE, si utilizo el Bishop simplificado, utilizo el de Spencer o utilizo el Morgenstern y Price, pues
voy a hallar valores muy parecidos. Y utilizo el que disponga o el que me sea más cómodo. Ese es el fondo de eso que está ahí. Muy bien, entonces pueden hacer sus preguntas hasta ahí. Todavía hay más, pero pueden hacer sus preguntas. Bien. ¿Qué otra cosa podemos decir? Todos estos métodos, y ahora los volvemos a repasar ahora que sabemos más aspectos, tienen sus propias hipótesis y cumplen sus propios momentos. Ahora que estamos trayendo más métodos, podemos decir más cosas y entendemos más. Y ahora que además entendemos qué es esa función de X y un lambda detrás. Entonces, miren la idea. Existe el método de Felenius, que cumple el equilibrio de fuerzas en una dirección, en otra no, cumple el equilibrio de momentos. ¿Y cuáles son las hipótesis? Se desprecian las fuerzas entre rebanadas. No hay que preocuparse de fuerzas, ese es el método de Felenius. Y decimos, ¿es centrado aquí? No exactamente, es un método más que existe y sepamos, ¿no? Ahora podemos traer más nombres. Luego viene el método de Bishop simplificado. Igual, un sí, un no y un sí. ¿Y cuál es la hipótesis? Ahora, las fuerzas entre rebanadas son horizontales, o es fuerzas de corte igual a 0. Entonces, el XY es igual a 0. ¿Por qué el XY es igual a 0? Vengo aquí y está asociado con este valor de esfuerzos y dice eso es 0 y no hay más vuelta que darle ahí con el lambda y todo el lambda es 0 y asunto solucionado. Esa es la hipótesis del Bishop simplificado. Y luego viene el Jambu simplificado, el generalizado Spencer y demás. Y ahí dice, por ejemplo, en el Jambu simplificado, que no cumple equilibrio de momentos, las fuerzas entre rebanadas son horizontales, se añade un factor de corrección. Si voy al de Spencer, inclinación constante de las fuerzas entre rebanadas, directo X sobre una constante. Y Morgenstern y Price dice, las direcciones de las resultantes de las fuerzas entre rebanadas se definen mediante una función arbitraria, X sobre igual a función de X, y se calcula lambda para que Fm sea igual a Ff en momentos y en fuerzas. Entonces digo, este podría ser así definido el método generalizado. Pero ahora al decir eso, me queda claro. Y aquí dice el GLE, las direcciones de las resultantes de las fuerzas entre rebanadas se definen mediante una función y se calcula lambda para esto. Entonces se podría decir que el GLE es realmente el mismo método de Morgenstern y Price, se podría decir. Comillas, más amplio el GLE. Y ahora miren otros nombres que aparecen con estas hipótesis. El del cuerpo de ingeniería, el de Low y Carafiat, el de Sarma. Son otros métodos que asocian esto con sus propias hipótesis. Si mencionamos el de Sarma, dice, se asume que se moviliza la resistencia al corte en las caras de todas las rebanadas. Y detrás de eso unas ecuaciones. Pero resumiendo todo lo del equilibrio con estas tablas
con esta idea y además con esto entendemos mejor de qué estamos hablando en el método de fragmentos. ¿Desean hacer alguna pregunta acá? Bien, entonces sé que han comentado algo, déjenme ver qué han comentado. Dice todavía no. Ok, sigamos adelante. Entonces queda claro el montón de métodos. Uno solo hemos ido al detalle, el resto son iguales con solo pensar en diferentes hipótesis. Algún otro hemos visto la forma simplificada de sus gráficas en homogéneo, pero me queda claro qué es qué. Y ahí estos mismos métodos, podríamos decir, se pueden entender como aproximados o completos. Bishop completo, Yambu, Spencer, Morgenstern y Price, otros, y aproximados Felenius, Bishop simplificado, Low y Carafiat, Yambu simplificado, y digo, ya entiendo apellidos de personas con ciertas hipótesis que no tengo que saber de memoria, pero me queda muy, muy claro. Y eso cierra la idea de cómo se maneja los métodos de equilibrio límite. Entonces, una vez más, hasta acá tienen alguna pregunta. Bien. ¿Qué otra cosa puedo decir? Veamos un ejercicio asociado con esto. Este ejercicio, dice, es el ejemplo 7.9 del texto. Para el talud de la figura 772, talud parcialmente saturado, determinar el factor de seguridad con el método de Morgenstern y Price utilizando el programa SLOPE. Entonces dice el método, es cuestión de tener un estrato aquí, gamma 15, C5, Phi 20, otro estrato abajo, 18, 10, 25, y esta no es la línea freática, esta es la línea piezométrica. Entonces dice, utilice el programa. Entonces, eso quiere decir que corremos el programa. Miren aquí, el que aparece en su texto dice el GeoStudio 2007, versión estudiantil, y dice abra y corra ejemplos. Y este de GeoSlope puede tener el slope, el zip, el sigma. Ya hemos visto en suelos 1 el zip, además al principio de este semestre el sigma, y ahora entramos al slope y corremos ese slope y nos dice en esta versión 2007, simplemente vea cómo introducir sus datos, está en inglés, pero no hay problema, con la línea piezométrica. ¿Cuál va a ser el método de análisis? El de Morgenstern y Price, dentro de las cosas que uno puede escoger. En esa época, el programa además uno debería incluir unidades, métricas o imperiales, la escala del dibujo, no hay problema en eso, y empezar a dibujar. Entonces, al empezar a dibujar, uno dice, mi caso es el siguiente. Aquí tiene todo para dibujar, no hay nada más escondido. Entonces, uno empieza a dibujar lo que acabamos de ver, ahí está. Y luego pone unas regiones. Y dice, esta es la región. Entonces, esta va a ser una región.
Luego, cada región tiene un nombre, estrato superior, estrato inferior, y el estrato inferior, relación de Mohr-Coulomb, peso unitario 18, phi 25, cohesión 10, ahí se meten los datos. Y de esa manera se puede asignar a esas dos regiones un material u otro material. Y luego se dibuja la línea piezométrica, es solo cuestión de utilizar los comandos que uno ve aquí. Aquí está el comando de línea piezométrica. Aquí hay un comando de puntos, de anclaje, de fuerzas, de líneas nada más, de ejes. Entonces es solo cuestión de eso. Y en algún otro punto, materiales, regiones. Eso es todo. Es un asunto solo de introducir y no es difícil. Y luego aquí dice, introduzca este sector donde se va a probar superficies y este otro donde van a salir superficies, entradas y salidas, y verifique que todo ande bien. Verificado que todo ande bien, corre muchas superficies, esa es la idea exacta, corre muchas superficies. Y en esas muchas superficies se ha descubierto que esta, con esos fragmentos, da un factor mínimo y es 1,47,1. Y esa es la manera en la que normalmente se trabaja, ¿no? Esa es básicamente la idea. Muy bien. El ejemplo 710 dice, haga lo mismo y con ese programa utilice en esta condición. También es Morgenstern Price, creo es Spencer. Hay una pequeña variación en estos que ya no me acuerdo cuál es, pero ahí está y hay que hacer. Entonces, ¿es difícil esto? No, ustedes ingresan a internet, bajan el programa, ya está en versión 2021, le dicen quiero usar la versión estudiantil y meten esos datos. ¿Y por qué deben meter esos datos el día de hoy? Porque les va a servir para visualizar cómo deben trabajar a futuro, ¿no? Esa es básicamente la idea. Les va a servir para trabajar en su vida profesional. Y como estos ejercicios son obligatorios, pues deben introducir, sáquenles las capturas de pantalla que crean necesarias y ya. Pero por favor, no hagan lo que han hecho antes e ignorado. No agarren y copien el que está en el texto. No me envíen el del texto. Hagan uno nuevo con esos datos y no en este GeoStudio, sino en la versión estudiantil 2021. E introduzcan, siguiendo estos pasos, esos datos. Es necesario, entonces no se olviden ese detalle. Muy bien, hasta ahí, ¿desean hacer alguna pregunta? Bien, todavía hay algo más, vamos a volver a la presentación en un momento. Lo que ahora queremos hacer es ver el programa. Entonces vamos a correr el programa, el 2021.3, es la edición que en este momento tenemos, y lo vamos a compartir y ver qué hace. Ahí está nuestro programa. Excelente, y decimos fácil, simple, no hay vuelta que darle.
¿Qué tiene este programa 2021? Déjenme un segundo. La idea de varias licencias. Aquí está el 2021, las licencias. Y nosotros queremos en este momento la licencia ver, de visor. No queremos la licencia de estudiante porque no hay que meter nada. Y empezamos y decimos, habrá varios modelos que da el mismo programa. Y empezamos con este primero y lo vemos mejor. Y decimos para este programa, vamos a ver la geometría, ahí está, y entiendo que es solo cuestión de manejar esos datos para hacer esos puntos, unos puntos y unas regiones, y luego es solo cuestión de ver que estén todos los datos, ahí están todos los datos, y ahora cuestión de correr, corro y que ha corrido muchas superficies, y me dice, a ver, vamos a ver a Franz Joel, que ha abierto su micrófono. Estabas... Disculpen, fue sin querer. Perdón, ¿me repites? Disculpe, ingeniero, no fue al intento. Ok. ¿Estabas jugando fútbol o qué? No, estoy en mi mesa. No sé qué pasó. Ok, no hay problema. Lo de fútbol es porque hemos visto canchas de fútbol en estas situaciones, pero bueno, no hay problema. Son cosas que suceden, no hay problema. Bien, entonces volvemos a esto y decimos muy interesante cómo el programa corre muchas superficies. ¿Cuánto tiempo les ha tomado lo de Bishop? Les ha tomado harto tiempo. Y era una superficie. Y aquí miren la cantidad de superficies que puede correr y nos avisa cuál es la más desfavorable. Por eso uno necesita un programa. Es correcto que cuando está aprendiendo en la universidad, pues se pase el tiempo de hacer uno y hacer el Bishop, pero después puede hacer cualquier otro método así, tal cual. Entonces, con relación a lo que estamos viendo y estas superficies, ¿tienen alguna pregunta? Bien. Veamos un otro ejemplo. Entonces, pensemos ahora en abrir, por ejemplo, este otro. Y obviamente esto involucra una otra superficie. Y decimos, esta nos va a ayudar a ver cómo se ven las superficies. Y dice, primera opción, este mismo ejemplo, uno puede decirle, corra varias cuya superficie entre por aquí y salga por ahí. O también uno puede decirle que sean tangentes a estas líneas y uno da el rango de líneas. O puede decirle que esté asociado con un radio que vaya en cierto lugar entre un cierto valor y algún otro que no lo estoy viendo ahí. Son varias opciones. Bueno, en tal caso hacemos como siempre, corremos y esto involucra correr varias superficies que salgan por aquí y entren por ahí, y la más desfavorable es esa en blanco, 1.523. En el otro caso, cuando se ha pasado tangentes a estas que he definido, la más desfavorable es esa que no es exactamente la misma, ¿no? Esta era 1.523,
Este es 1.54.5 porque varía al buscar la superficie más desfavorable. Y por último, esta otra, que pase por ahí, por ejemplo, a lo largo de esto, de un punto por ahí, 1.53.1. Pero son varias maneras de encontrar la superficie. Eso es lo que puede hacer el programa. ¿Preguntas hasta ahí? Bien. ¿Qué otra cosa puede hacer ese programa? Lo que está aquí. Dice... Dice, imagínese que tiene un cierto lugar, aquí hay una terraza, se ha puesto un inclinómetro, se sabe la condición de agua, se sabe qué estratos hay, se sabe que aquí hay un estrato débil y al ver el inclinómetro se sabe que ahí está la superficie de falla. Entonces uno puede decir qué superficie que pasa por ahí con esos elementos va a darme un factor de seguridad de 1. Y ahí prueba y dice, esa superficie me va a dar un factor de seguridad de aproximadamente 1. Por lo tanto, esa debería ser la superficie que he visto con el inclinómetro y que debería estar fallando. ¿No? Esa es la idea exacta. Eso también puede hacer el programa. ¿Qué otra cosa hace el programa? Puede introducir cargas. Uno dice, este primer caso, sin carga, lo que hemos estado viendo, corre los resultados, pero ¿qué pasaría? Y dices, ese resultado, varias superficies, 1.56.4, con carga, 1.42.3. Puede hacer esas cosas. ¿Qué otra cosa más puede hacer el programa? Puede introducir grietas de tracción. Dice, si no hubiera una grieta de tracción, funciona así, los resultados serían esa superficie con 1.253. Pero si se forma una grieta de tracción, hay varias opciones, esa es una. Entonces el factor de seguridad cambia, es un poco menor con una grieta de tracción. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todavía vamos a ver qué otras cosas hace el programa, pero es muy claro, ¿verdad? Lo que podemos ver y cómo normalmente vamos a manejar los taludes como ingenieros civiles. Hay más detalles. Bien, no solo eso, sino hay otros detalles. ¿Cuáles son los otros detalles? Seguimos viendo y abrimos alguno otro de estos casos y decimos, es posible también manejar uno de estos taludes y tener la presión de poros asociada con el programa SIP. Y a partir de eso, con el programa SIP y el movimiento que puede haber y la superficie freática, hallar un factor de seguridad. Y si ponemos una línea piezométrica, lo propio con la línea freática o piezométrica, pues va a variar un poquito, pero podemos hallar la superficie más crítica. Este programa permite hacer aquello. Entonces, en otras palabras, vamos viendo que podemos hacer todo. Ahora miren este siguiente caso. Este siguiente caso tiene una presa, tiene un núcleo diferente, una base de un tipo, la de arriba de otro tipo, y dice, en cierto caso, los resultados son esos, un cierto nivel de agua, y la superficie de falla con un factor de seguridad de 1.29.5 es esa de ahí. Bueno, y dice eso
con relación a una condición estática. Y ahora dice, vamos a ver si es que se aplica un factor de aceleración de 0,05 con relación a la gravedad. Entonces hace también el cálculo y dice es 1,15. Antes era 1,29, ahora es 1,15. Y si la aceleración aumenta a 0,10, cambia un poquito la superficie y dices 1. Y si aumenta a 0,15, cambia un poco la superficie y es 0,97. Entonces noten cómo se puede introducir además el análisis pseudoestático en estos elementos. Esa es básicamente la idea. Muy bien, entonces ahí está cómo es que hay muchas cosas ya relacionadas con ingeniería y es cuestión solo de tener el programa. ¿Qué otro ejemplo podemos tener? Muchos otros. Este de acá, de un descenso rápido. Igual una presa. En esa presa ven ustedes un núcleo. Aquí abajo no hay nada en especial. Un drain. Se corre el programa y se dice, esta es la condición de agua asociada con eso y el agua sube y baja en un momento. Y cuando baja, cambia la posición del nivel freático, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahí, diferentes posiciones del nivel freático al bajar. Ahora dice, ¿será que se puede hacer el factor de seguridad y calcular para cada caso? La respuesta es sí. Cuando el agua está arriba, en este talud, la condición más desfavorable es factor de seguridad 1,67. Se puede decir estable. Y luego bajamos el agua y cuando baja el agua han pasado 6 horas, se tiene eso. Y miren, porque el agua está ahí arriba y ya no hay nada aquí que ayude, 0,829. Entonces bajamos y se cae. Bueno, si no se hubiera caído y hubieran pasado las horas y empieza a bajar, el factor de seguridad aumenta. En 1 o 2 días que el agua baja, el factor aumenta. Y conforme van pasando los días, miren cómo el factor de seguridad va aumentando. Y la idea es que el agua, obviamente, es el enemigo del ingeniero, ¿no? Y mientras más baje eso. Entonces, empresas, cuando vean obras hidráulicas, que tener muchísimo cuidado con esa situación. Y es este método, el de fragmentos en un programa, el que permite hacer todos esos cálculos. No, ya no hay nada a mano. En el examen, por supuesto que no entra usar el programa, pero sí, para entrar al examen hay que usar el programa y me tienen que mostrar en su tarea porque les va a servir en su vida real. ¿No? Eso es. Muy bien, y si se descarga lentamente, lo propio, si se descarga lentamente, se empieza con el mismo factor de seguridad y al descargar lentamente, o sea, manteniendo agua, baja eso, pero no a 0,8 y demás, ¿no? Entonces, el factor de seguridad sí baja, ahí se nota, pero no baja tanto. Entonces ahí ha bajado como caso extremo a 1,078 y después vuelve a subir al bajar el agua adentro. Primero, qué interesante como el programa permite tener también esa relación al combinar el zip con el slope. Y entendemos que si además combino todo eso con el sigma, voy a tener también deformaciones asociadas a ese terraplén. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Qué otra cosa hace el programa?
anclajes de diferentes formas. Ahora solo hemos visto un anclaje en forma general. Corremos y obviamente podemos poner un talud y si le ponemos anclajes, están los factores de seguridad asociados con ese anclaje y la superficie más desfavorable con factor de seguridad 1,20. Solo para mostrar qué cosas hace el programa. También este programa puede introducir gaviones Macaferri. Normalmente uno dice, no, ¿cómo haría eso? Bueno, los programas pueden introducir paredes flexibles de ese estilo y cuando uno corre dice, este resultado es sin muro de gaviones y luego con muro de gaviones en el caso no sísmico. Ya no se nota mucho, pero solo les quiero decir que ahí está la idea de ese cálculo, ¿no? Y eso es todo. ¿Qué otra cosa puede hacer el programa? Lo que hemos hablado sobre cargas y capacidad de apoyo. Entonces, decimos, si ponemos esa carga, podemos en un suelo cohesivo pasar superficies circulares y muchas superficies circulares con esa carga. Vemos una con 1 y la carga que hemos puesto ahí para que dé un factor de seguridad 1 representa la capacidad de apoyo. Y si es una arena, cambiamos las superficies y podemos tener muchas y la que da una carga 1 es esa de ahí. Entonces es este el programa que nos dice factor de seguridad 1, esta. Entonces esa es la superficie que va a representar la superficie de falla en capacidad de apoyo. Y la que yo ponga de carga para que dé ese 1, esa es la capacidad última de apoyo que produce falla. Pero hemos necesitado un programa para analizar estabilidad de taludes para ver esto de la carga. Excelente. Entonces, la capacidad de estos programas, este es solo un ejemplo, es grande y enorme, ¿verdad? ¿Desean hacer alguna pregunta? Bien. Bien. Ahí, ¿qué se requiere? Solo lo que tienen en su texto, pero requieren bajar el programa y procesar esa información, ¿no? Bien. ¿Qué otra cosa necesitamos saber el día de hoy? Volvemos a ver nuestra presentación. Y ahí volvemos a la idea de estabilidad de taludes y lo último para este tema. Y ahí vamos a poner primero construcción de un terraplén. Construcción de un terraplén. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí había un suelo que es arcilla, el nivel freático está en alguna posición y nosotros construimos ese terraplén que también es de arcilla y nos imaginamos una cierta superficie y decimos, esta es la superficie. La más crítica puede ser cualquier otra, pero vamos a analizar esa. Y vamos a tomar un punto, este es el punto P, y ese punto P, sobre ese punto P actúa un tau sub D y un tau sub F.
esta es la resistencia y ese es el desarrollado. Muy bien, y aquí empezamos a ver cualquiera de esos taus o cualquier otro valor en función del tiempo. Y decimos el tiempo 1 representa el fin de la construcción y el tiempo 2 representa un tiempo muy largo, una condición a largo plazo. Entonces hasta aquí corto plazo y después hasta aquí largo plazo. ¿No? Queda eso muy, muy claro. Entonces ahora decimos, vamos a ver la altura del relleno y decimos la altura del relleno aumenta hasta el fin de la construcción y luego permanece constante. Y en este punto, ¿cómo se va a dar tau sub d? Este tau sub d, la resistencia al corte promedio, en una superficie dada que pasa a través de P. Esa resistencia, conforme vaya creciendo el terraplén, va aumentando. Ese esfuerzo de corte, la palabra no es resistencia, es esfuerzo de corte desarrollado, ¿verdad? Va aumentando el esfuerzo de corte desarrollado hasta el fin de la construcción que fue aumentando el talud. Entonces no importa el valor, pero es claro que mientras más alto sea el talud, se aumenta y eso es lo que aparece ahí. Y este esfuerzo de corte desarrollado, cuando el talud permanece constante, o sea, ya no aumenta en altura, pues permanece constante. Eso es lo que aparece ahí. Entonces, al fin de la construcción, el tau sub d ha llegado al máximo y permanece constante. Y ha aumentado, ¿por qué? Porque la altura del talud también ha aumentado. Eso nos queda claro. Ahora decimos, vamos a ver la presión de poros ahí en ese punto P en forma general. Y decimos la presión de poros empieza con un valor y conforme vamos construyendo, porque es una arcilla y construimos rápidamente, estamos en condición no drenada, entonces la presión de poros sube y llega a un nivel y acaba la construcción y empieza a bajar y el exceso de presión de poros se disipa y en un tiempo infinito ya no hay ese exceso de presión de poros. Entonces decimos, ¿cómo eso va en tau sub f? Y digo, corto plazo, el valor de tau sub f es igual a C sub u, un valor constante. Entonces miro y digo, ahí está, mientras se daba la compresión, el valor es constante. En otras palabras, la construcción más que la compresión. Y luego yo sé que empieza a drenar cuando acabó la construcción y el valor es tau igual a C' más sigma prima por la tangente de phi prima. Y el sigma prima es el esfuerzo total menos la presión de poros. ¿Y qué sucedió con la presión de poros? Aquí está clarito. Va, después de acabada la construcción, empieza a bajar. Y si empieza a bajar, el esfuerzo total constante menos la presión de poros que baja, sigma prima va aumentando. Por eso, la resistencia del suelo va aumentando. A corto plazo, hay una resistencia igual a Cu, pero a largo plazo va aumentando y cuando se ha disipado totalmente, ya ese valor no aumenta más y lo conozco y viene dado por esa ecuación. Qué interesante cómo sí cambia la resistencia en el suelo a corto y largo plazo, debido a lo no drenado y después debido a este asunto de la disipación de presión de poros. Ahora hagamos la comparación. Un factor de seguridad, vamos a comparar el factor de seguridad, es siempre tau sub f sobre tau sub d. Tau sub e es este, y tau sub d, tau sub f es este, y tau sub d es este, los gráficos que ya hemos visto.
Bien, y decimos excelente. Entonces, tau sub f, este valor constante dividido en un valor que va aumentando. Entonces, el factor de seguridad va disminuyendo hasta que llegue el fin de la construcción. Y luego la resistencia va aumentando y tau sub d constante. Consecuencia, ahora el factor de seguridad aumenta. Resultado, sabiendo esa comparación y cómo se comporta el suelo y la resistencia, el punto más desfavorable es ese. Entonces, si yo voy a construir un terraplén, el factor de seguridad más desfavorable, es a corto plazo, a cuando acaba la construcción. Ahí está la clave, cuando acaba la construcción. Muy bien, entonces si voy a hacer una presa, tengo que, bueno, en una presa hay más cosas, ¿no? Pero como terraplén, a corto plazo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces veo si han comentado algo, si levantan la mano, cualquier cosa. ¿Alguna pregunta? Entonces distinguen qué realmente importa con un terraplén, ¿no? Y no importa que uno use un tremendo programa, que se haya comprado en $20,000 el programa que hemos dicho, si le pone otra resistencia, de nada le sirve, ¿no? Si le pone SAFE, ¿no? Y eso es muy importante y no se olviden, por favor. Al ver esta gráfica, uno dice SAFE, llega al laboratorio y dice, voy a construir una presa, mucho cuidado. Dígame, por favor, qué ensayo debo hacer. Y uno le dice, usted tiene que escoger. Aquí hacemos todo, depende de su necesidad. Y uno pregunta, ¿cuál es el más caro? Y uno le dice, el triaxial. Entonces, hágame un triaxial. Y el resultado es un valor de C y un valor de phi. Vamos a poner cualquier valor, 10, 30. Entonces uno utiliza, se compra en $20,000 su programa y calcula un factor de seguridad. ¿Y qué factor de seguridad va a calcular este? Porque utiliza SAFE y dice el factor de seguridad es 1.5, no hay peligro de vidas. Construye y falla aquí con un factor de seguridad de 0.9, me estoy inventando. Y uno puede haber hecho bien las cosas aquí, pero no entendió cuál era el problema. Entonces tenía que haber pedido otro ensayo, un triaxial UU, una compresión no confinada, y así estimaba su valor de CU. Y luego que llegó ahí y permaneció estable, pasando el tiempo, el talud era cada vez más estable. Esa es la razón. Cuando uno construye un edificio, lo mismo, si tiene una arcilla, no se olviden que esto es en arcilla, corta y en ese momento tiene su talud más, no, falso, ya cortado, no, todavía estoy solo construyendo un terraplén. Bien, entonces una vez más, ¿les ha quedado realmente clara la idea? ¿Alguna pregunta? Bien. Veamos el otro caso, el de cortar. Entonces llegamos aquí, decimos, estamos cortando aquí. Y hay un nivel de agua donde sea y se da una superficie y en ese punto vemos el tau sub D y el tau sub F. Tau sub D y tau sub F.
¿No? Eso queda muy claro. Tau sub D, tau sub F. Y comparo y hago lo mismo y digo, la resistencia tau sub D, conforme voy bajando, va aumentando. Aquí en ese punto, tau sub D va aumentando conforme mi talud tiene mayor pendiente y mayor altura. Muy lógico, ¿verdad? Aquí, por favor, recuerden eso su vida entera. Siempre se hace taludes en ingeniería civil. Entonces, si trabajan como ingenieros civiles, que entiendo es la idea, tienen que tener muchísimo, muchísimo cuidado con lo siguiente. Uno excava y al excavar uno cree y mete en la idea y se pone aquí y dice, aquí tengo menos altura, digo, perdón, menos carga, por lo tanto, si hay menos carga, esto va a arrastrar menos. No, aquí tengo más altura y como tengo más altura, ese tau sub D es mayor. Ojo con aquello. Al excavar, no es que estoy aliviando mis cosas. No es que tengo menos carga y no. Al excavar, tengo más altura, más peligroso mi talud, el tau sub D ha aumentado. No importa qué valor, el tau sub D ha aumentado. ¿Verdad? Y el tau sub F, igual que antes, necesita un análisis de presión de poros. Y ahora, como he quitado la presión de poros proporcional a delta sigma, como he quitado carga, pues disminuye la presión de poros. Y verdad, he quitado carga, ahí está, disminuye y luego vuelve a aumentar. Consecuencia, la resistencia igual que antes, en una primera parte, es tau sub F igual a C sub U. Y después, la resistencia tau sub F es igual a C más sigma prima por la tangente de phi. Pero aquí sucede lo contrario de antes, porque este sigma, que es sigma menos U, antes aumentaba, ahora U aumenta. Por lo tanto, sigma prima disminuye. Y si ese es el caso, la resistencia disminuye. Y ahí está clarísimo. Primero en condición no drenada un valor constante y luego disminuye porque la presión de poros aumenta, porque ha habido succión, porque ha habido descarga. Entonces ahí está. Y ahora al dividir el asunto es muy simple. Cuando vaya a dividir uno entre el otro, este que aumenta y este constante, igual que antes, baja conforme voy construyendo. Pero ahora ya no puedo esperar que el factor suba porque la resistencia sigue bajando, el factor baja. Entonces, en una excavación, el peor problema es a largo plazo. Entonces, pongamos de la siguiente manera, es solo una ilustración muy simple, pero para que se acuerden, para que se acuerden. Entonces, ¿cuál es la idea? Ya me ha fallado el anterior terraplén, entonces digo, ahora voy a tener cuidado, que no me engañen. Entonces ahora estoy excavando algo y me voy al laboratorio y digo, deme el valor CU. Y con el valor de CU calculo el factor de seguridad y lo calculo bien y utilizo el programa, el mejor programa y calculo ahí. Excavo y permanece estable, digo, excelente. Hecho bien, esta vez no se ha caído. Y dejo que pase el tiempo y va disipándose la presión de poros y esta disminuye. Entonces va disminuyendo el factor de seguridad y si dejo pasar el tiempo, ese talud baja su factor de seguridad. La razón la hemos explicado. Entonces, ¿qué debería hacer cuando excavo? Ahí sí necesito los parámetros SEIFI. Hay que acordarse eso toda la vida. El ingeniero civil maneja taludes toda su vida. Haga edificios o haga alcantarillado o haga un diseño de sistema de agua potable o haga canales. Siempre hace taludes. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas.
Bien, esa es la idea. Eso es todo lo de estabilidad de taludes. ¿Desean hacer alguna pregunta? Muy bien. Entonces estamos tranquilos. Ahí quedamos. Tengan buena semana. Los veo el jueves y el viernes, y eso es todo nuestro semestre en cuanto, no exámenes, solo en cuanto a esto que representa las lecciones. Hasta el jueves. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. Inge.